Buenos días, doctor. ¿Cómo le va? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Está ya en el aire aquí. Estamos en el vivo de la Quinta Pata. Tenemos, señores, al doctor Ángel Locuar, que, como bien sabemos, ha estado ahí en esta acusación del caso Calamar y es uno de las 35 personas que va a juicio de fondo. Y queremos saber ¿verdad? Su mirada, usted como abogado, usted bueno, cómo está afectado en este caso. ¿Qué puede decirnos? Bueno, esa es una decisión lamentable, yo diría que infame, de la magistrada Altagracia Ramírez, Sí. porque ella ahí lo que hace es que mezcla maco con cacata, aguacate con mango, en una decisión llena de contradicciones, en las que ella, de manera acomodaticia, cambia las calificaciones de las solicitudes de las defensas, algo que evidentemente ella no puede hacer. Tú Mm. puedes acoger o rechazar la solicitud de la defensa, pero no modificarla para no fallar la solicitud que te fue planteada de manera conclusiva. Por ejemplo, se ha pedido que declare por la vía difusa la inconstitucionalidad del informe de auditoría en que se basa la acusación, que es un informe no solo falso, sino violador de los artículos 138, numeral 2 y 69, numeral 10 de la Constitución, y que para tratar de arreglarlo, 4 años después del informe, Luis dictó un decreto, el 382-25. Ella no podía obviar Ujú. esas realidades y como no podía dejar de acoger la excepción planteada, prevaricó, fallándola como si fuera un incidente de nulidad que nadie le planteó. Igual hizo en la solicitud de extinción de la acción penal por la duración máxima del proceso. Tú sabes que los procesos están sujetos a términos. Hasta diciembre del 25, hasta el 13 de diciembre, cuando se promulgó la ley 97-25, los magistrados tenían la oportunidad de jugar entre la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, de las distintas cortes de apelación y sobre todo del Tribunal Constitucional, en el sentido de establecer cuándo se iniciaba el cómputo de la extinción en los procesos penales. Pero la nueva ley recogió lo que había establecido el Tribunal Constitucional y dispuso que el conteo se empieza con la imposición de medidas, con la citación en calidad de imputado y Sí. particularmente con la inmovilización de fondos. Entonces, cuando el Ministerio Público, que es dueño de la persecución, impone una de estas medidas y afecta derechos fundamentales, ahí empieza el conteo. Ujú. Pero el conteo en la nueva normativa es personal. Cada imputado tiene un conteo distinto porque a cada uno las medidas le fueron impuestas en fechas diferentes y por motivos también distintos. Entonces ella empieza a contar solamente el punto de partida del ciudadano Donald Guerrero. Y después que establece que hace más de 5 años que tiene medidas impuestas, empieza a descontar las ocurrencias del proceso preliminar. Ocurrencias que ella cita, la mayoría de las cuales ya están exentas en la ley, porque la ley ahora de manera taxativa dice que no se le cuenta a nadie si se enfermó o si ejerció un recurso, etcétera. Que el cómputo se aplica para el que haya causado por una travesura, el que haya sido resultado como temerario. El tiempo perdido por su temeridad se le imputa, pero en este caso ningún imputado faltó nunca, ninguno tuvo resolución de temeridad en el ejercicio de sus derechos. En consecuencia, no era descontable. Pero si tú coges el recuento que ella hace y le descuentas eso a la mayoría,
va a ocurrir que como quiera, ¿Cuánto? en todos los casos, hace más de 4 años. Más Si de... tú le descuentas hasta el día de la Virgen de la Altagracia, que tú le quieras Sí. descontar, va a ocurrir que todo el mundo tiene más de 4 años. Entonces, era mandatorio. La ley mandaba, ordenaba, incluso de oficio, para el que no lo reclamara. La ley ordena que se dicte la extinción del proceso penal, que es un derecho constitucional garantizado en el artículo 69 de la Constitución de la República. Y ella, habiendo razonado de manera correcta, decidió a sabiendas de manera incorrecta. Eso se llama prevaricar. Cuando un juez dicta una resolución injusta a sabiendas o en violación de una disposición expresa, como hay ahora, eso no era prevaricar necesariamente hasta diciembre. Pero de diciembre para acá, el juez que dicta una resolución injusta, desoyendo lo que manda la ley, comete prevaricación, que es un delito que está establecido para los fiscales y jueces en el Código Penal dominicano, aunque casi nunca se invoque. Bueno, ella procede ahí con una serie de argumentos a rechazar la solicitud que había de apertura a Gonzalo Castillo y a José Ramón Peralta y decide dictar en su favor autos de no al lugar que yo considero correctos. Pero con esos mismos argumentos y con esos mismos testigos y con esa misma prueba, ella envía al resto a juicio con el mismo documento, el mismo testigo que es bueno para uno es malo para el otro. Las contradicciones de esta resolución son de tal magnitud que si fuera recurrible sería anulable por cualquier corte. Bueno, la nueva normativa establece que estas resoluciones, aunque sean infames, no son recurribles en prima fase. Podría verse excepcionalmente si hay algunos motivos en que se puedan recurrir, como en el caso de la especie, algunos de los incidentes fallados de manera grosera o dejados de fallar. Porque aquí hay ambas cosas. Fallados groseramente en contra de la ley y hay muchos que simplemente no fueron fallados a las personas que los presentaron en sus conclusiones. Cosas que ella tenía que fallar, no las falló. Cosas que tenía que fallar a uno, las falló de manera contradictoria. Pero yo creo que si tú consideras, como todo el país, que la teoría del caso siempre fue que se montó un supuesto entramado que ahora no aparece para financiar la campaña de Gonzalo, y ahora ocurre que Gonzalo no recibió ningún dinero ilícito, ya tú podrás suponer que ese caso colapsó, que ya la teoría del caso cayó y que no tiene ningún sentido seguirlo, excepto una mala decisión del Tribunal de Instrucción. Doctor, ¿de qué se le acusa? O sea, ¿por qué usted está en esa, Ahí en me ese tema? acusan, a mí me acusan de haber hecho lo correcto, que era defender a mis clientes, porque yo lo que soy es abogado y mis clientes me contrataron para obtener el pago. Para obtener el pago de mis clientes, yo fui al tribunal a los fines de que el tribunal fijara el precio de los bienes que el Estado ocupaba y no quería pagar. Y el tribunal estableció el precio. Y el Estado a esos clientes le pagó lo que dijo el tribunal o lo que dijo la Dirección General de Catastro. Y todas las propiedades de mi cliente son reales, están ahí, están ocupadas por el Estado y los pagos son correctos. Y todos mis clientes me han apoyado de manera decidida durante todo el tiempo. En consecuencia, a mí me acusan de hacer lo correcto, de obligar al Estado a pagarle a gente humilde a la que el Estado le había quitado sus propiedades. Bien. Y bueno, de ahora en adelante, ¿qué hará usted? ¿Qué acciones legales con su equipo usted pretende emprender? Todavía hoy Ujú. estamos leyendo, son 3.408 páginas. Yo estoy leyendo ahora las cuestiones centrales, como son esas dos que ya te comenté. Sí. Estoy esperando que los abogados lleguen a la oficina porque tenían audiencias hoy en distintas cortes y no voy a referirme a la cuestión general ni a la acción a seguir Sí. hasta que converse con ellos. Ok. Porque están las acciones
establecidas en el 310 del Código, que yo supongo que casi todas las defensas van a seguir, pero hay algunas cuestiones puntuales que tengo que consultar con los abogados. Hay algunos que me han llamado de otras defensas, que es tal la repetición de prevaricación de la magistrada, que piensan demandarla por prevaricar en perjuicio de sus defendidos. Hay algunas acciones que no están taxativamente establecidas en el ordenamiento procesal, como son eventualmente oposiciones fuera de audiencia contra cuestiones incidentales que ella falló. Hay muchas cosas que todavía los abogados van a empezar a discutir hoy, sí, porque tú tienes que recordar que esa sentencia de 3.408 páginas se entregó a la 1 de la mañana del sábado, y el domingo era Día de la Madre. Muchos de los abogados, si no la mayoría, muchos, se van al interior a ver a sus madres, y hoy lunes es que están regresando a la capital, y en algunos casos tenían audiencias en la mañana. Entonces yo creo que será esta tarde cuando la mayoría empezarán a leer el material para ver el curso que van a seguir en las defensas. Sí, doctor, si esta primera fase duró 5 años, ¿cuál es la expectativa ahora para los que van a juicio de tiempo? Cualquier tribunal serio va a declarar la extinción, porque el código lo que fija son 3 años de duración, máximo cuando se trata de un caso complejo como este, 4, y está sobrepasado para la mayoría. No te digo para todos, pero sí para la mayoría. Y no es para todos porque hay algunas personas en contra de las cuales no fueron impuestas afectaciones a derechos fundamentales desde la fecha en que se le impusieron a algunos, como 8. Como 8 tenemos impuestas medidas desde el 2022 en febrero y algunos desde antes. En consecuencia, el plazo para nosotros hace rato que está ampliamente extinguida la acción. Hay otros que, independientemente de que yo creo que son inocentes, no hay para ellos todavía en la nueva normativa, que es individual, plazo de extinción, porque las medidas le fueron impuestas a algunos en el 2023 y a algunos en la acusación en el 2024. En consecuencia, para ellos el juicio todavía no entra en etapa de extinción por el agotamiento del plazo máximo de duración del proceso penal. ¿Cuánto va a durar? Yo no lo sé, pero ya no duraría tanto tiempo, evidentemente, porque ya se va a discutir sobre lo que constituye el expediente. Y esas discusiones no serán tan largas como han sido hasta ahora. Perdón, no esas discusiones, porque el problema es que la duración se ha agotado no por las discusiones en el juzgado de instrucción. En el juzgado de instrucción, eso fue a lo largo del 24, creo que junio 24, 25. En el 25 ya se estaban presentando las defensas. El problema fue que el Ministerio Público, en algunos casos, por un abuso de las vías de derecho, impuso medidas 2 años y 4 meses antes. Entonces, quien agotó su tiempo fue el Ministerio Público, que decidió embargar cuentas y embargar sin orden judicial, embargar créditos desde febrero. O decidió, en el caso que alega el señor Donald Guerrero, imponerle medida desde el 21. Entonces, quien ha perdido 2 años y medio o 3 años de su propio plazo de investigación es el Ministerio Público. Y eso no puede obrar en su beneficio y en perjuicio de los derechos fundamentales conculcados a los imputados, en muchos casos, si no en todos, sin orden judicial. Muy bien. Doctor, yo quería hacer una pregunta, aprovechando sus conocimientos de las leyes dominicanas. Ya esto no tiene que ver mucho con usted, pero con el asunto de Gonzalo Castillo y el testigo estrella, Mimilo,
que, bueno, dijo que le entregó un dinero a Gonzalo Castillo, pero entonces no se encontró Prueba. pruebas suficientes como para mandar a Gonzalo Castillo a un juicio. Entonces, ¿y cómo queda este testigo ante esto? ¿Cómo queda? ¿Nos puede explicar legalmente qué sentido tiene esto? Bueno, esos testigos a los que el Ministerio Público les perdonó 4.078 millones de pesos en compromisos fiscales, porque ustedes tienen que ir a la acusación para ver y a los interrogatorios que Fernando Crisóstomo recibió 11.400 millones en comisiones, que desde el punto de vista de mis clientes fueron lícitas porque las pagaron sin ninguna coacción. Pero esas compañías que recibieron 11.408 millones, creo, en dinero a través de libramientos del Estado, no pagaron el descuento que hace siempre el Estado cuando paga, ni pagaron los impuestos a impuestos internos, que son el 27% de los beneficios según la norma. Cuando ellos llegaron a su acuerdo, pidieron un informe de los pagos de impuestos que esas compañías habían hecho y de las de todos. Ocurre que todos pagamos los impuestos, menos las compañías de Fernando. Entonces, le perdonaron 4.078 millones de pesos en impuestos dejados de pagar, para que dieran un testimonio que ahora la magistrada jueza de la instrucción consideró de la manera siguiente. Consideró como testimonios buenos para enviar a juicio a Donald Guerrero y al resto. Y consideró que esos testimonios no eran buenos para dictar auto de no lugar en favor de Gonzalo y de Peralta. Si el mismo testigo dice la verdad para una cosa, aparentemente, y esa verdad que dijo para ese no vale para los otros dos. Bueno, ahí lo que el juez tendría era que haber dictado auto de no lugar en favor de todos. Pero el tribunal se fue por la vía más parecida a Pilatos. Esto no me vale, pero que lo aclaren en el juicio de fondo. Ella no ha establecido culpabilidad para nadie. Ella ha dicho que no va a valorar tal y tal y tal prueba, o que va a valorar tal, que la lleven al fondo. Incluso pruebas que son absolutamente inaceptables. Ella, por ejemplo, en el informe de auditoría, algunas defensas plantearon que era una prueba inadmisible porque violaba la Constitución, lo que es clarísimo. Si el informe no fue notificado, si el informe no cumplió el debido proceso, es una prueba ilegal. Los que plantearon eso tenían toda la razón. Ella se lo negó a ellos. Otros dijeron, es que esa prueba es nula por ser contraria a la Constitución. Yo dije, no voy a alegar la nulidad, porque la nulidad de un acto administrativo es propia del Tribunal Contencioso. Y así está dicho en mi escrito de defensa. Bueno, yo dije, yo voy a alegar la excepción de constitucionalidad, que es lo que el juez está obligado a fallar. ¿Saben qué hizo ella? Se fue por un incidente de nulidad que ninguno le planteó. Y la rechaza como si fuera un incidente de nulidad, cuando lo que le han planteado es una excepción de constitucionalidad, que conforme a el artículo 188 de la Constitución y los artículos 51 particularmente de la Ley de Procedimientos Constitucionales, ella estaba obligada a fallar. No podía omitir fallar porque era un fallo incluso de oficio que tenía que dar. Y no falló la excepción de constitucionalidad y se fue por lo que nadie le había pedido. Eso solo en cualquier sistema jurídico del mundo determinaría la nulidad de esa decisión. Pero estamos en República Dominicana. Dios mío. Y hay que seguir el entierro. Bien. Doctor, muchísimas gracias por aceptar nuestra llamada y suerte. Un abrazo. Bye bye. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, conversamos ahí, señores, con el doctor Ángel Lockwood, que está ahí acusado en el caso Calamar. Representó ahí a unos clientes que demandaron al Estado, ¿no?, por ocupación de sus terrenos, fueron indemnizados y, de acuerdo al Ministerio Público,
pues esos pagos fueron de forma irregular y bueno, ya ustedes saben. Yo creo que hay una dimensión política de este caso, obviamente, hay una politización de la justicia. Eso implica que eso significa que es el lawfare, el famoso lawfare. Esos golpes bajos que está dando el Ministerio Público, que nada tienen que ver con justicia y que sí tienen más de política que de otra cosa.